Hola muchachos, con este video empezamos una nueva aventura. Empezamos a estudiar las leyes de la mecánica, es decir, aquellas leyes que gobiernan el movimiento tanto de las partículas como de los cuerpos rígidos. Usualmente estas leyes de la mecánica son planteadas a través de las muy conocidas leyes de Newton, ¿no? Debo decir que las leyes de Newton, como usualmente se plantean en los libros texto, no fueron como originalmente las planteó Newton. De alguna manera, en los libros comerciales o comunes, se plantean las leyes de Newton de una manera demasiado simplificada, ¿no? Que hace que aquellas ideas o conceptos fundamentales en las cuales se basan, como que queden de lado, ¿no? Ni siquiera se mencionen en algunos casos. Vamos a comentar brevemente la forma común de plantear las leyes de Newton y vamos a hacer algunas pequeñas observaciones para tratar de darnos cuenta por qué es que quizá a ese planteamiento actual de las leyes de Newton le falta algo, ¿no? Bien, se plantean tres leyes de Newton. La primera es la llamada ley de inercia y lo que te dice es lo siguiente, ¿no? Que si tú tienes una partícula y no hay, la fuerza neta sobre esa partícula es cero, pues esa partícula tiene movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Dicho de otra manera, la aceleración de esa partícula es igual a cero. Es decir, la primera ley de Newton se suele plantear de la siguiente manera. Si la fuerza resultante es nula, entonces la aceleración de la partícula es igual a cero, lo que implica que la velocidad de la partícula es un vector constante, ¿no? Sin embargo, acá hay un pequeño problema, ¿no? Bueno, de hecho hay dos. Pero antes de comentarlos, vamos a plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice así. Dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Enfoquémonos por ahora en estas dos leyes de Newton. Una pregunta común o una duda común es la siguiente, ¿no? Se entiende que cuando se plantea un conjunto de leyes o principios de la naturaleza, estas son independientes entre ellas, ¿no? Es decir, se supone que la segunda ley de Newton es independiente de la primera ley de Newton, ¿no? O sea, tienen significados separadamente. Sin embargo, así como se plantea usualmente, uno puede percatarse de que la primera ley de Newton aparentemente es una implicación de la segunda, ¿no? Porque si te dice suma de fuerzas igual masa por aceleración, un caso especial sería cuando F vale 0, y si F vale 0, pues inmediatamente A vale 0. Justamente lo que plantea la primera ley de Newton. Entonces ahí uno podría ponerse a pensar tal vez de que algo falta, ¿no? Algo no nos han contado, algo no nos han dicho, ¿no? Porque si no, uno podría suponer que la primera ley de Newton sale de la segunda ley de Newton, ¿no? Otra cuestión más fundamental que esa es que cuando uno usualmente habla de alguna magnitud, de alguna variable, primero uno a veces le asocia algún significado, ¿no? Le da algún concepto o crea algún concepto sobre algo y luego a partir de ese concepto trata de cuantificar, ¿no? Trata de ponerle valores numéricos. Entonces, es cierto que en la gran mayoría de textos se trata de dar la noción de fuerza, ¿no? El concepto de fuerza te tratan de decir que es aquello que empuja, ¿no? Que tiende a mover a otra cosa
¿correcto? Sin embargo, no es posible hacer un salto de ese concepto a algo cuantificable, ¿no? Tiene que haber un proceso más. Uno no puede simplemente decir, oye, la fuerza es aquello que te empuja, ¿no? Es aquello que causa el movimiento, y luego, sin que te expliquen cómo cuantificar o cómo medir esa fuerza, relacionarla matemáticamente con otras variables, como son la masa y la aceleración, ¿no? Entonces, podemos entender la noción de fuerza, qué significa, pero ahí hay algo, es como decir, ¿qué cosa es la velocidad, no? Alguien podría decir, la velocidad es cómo, el concepto de velocidad es cómo es que, qué tan rápido, a qué ritmo se mueve un cuerpo por el espacio. Alguien podría decir algo así. Ya, pero luego de eso, tenemos que cuantificar esa velocidad, ¿no? Usualmente la cuantificamos dividiendo dos magnitudes que también podemos medir, que son la distancia y el tiempo, ¿no? Distancia sobre tiempo. Ya, eso debe suceder siempre. Entonces, en el caso de la fuerza, debería suceder algo similar. Está bien empezar por los conceptos, está bien que te digan, oye, una fuerza es algo que aparece cuando interactúan de repente dos cuerpos, se manifiesta haciendo que los cuerpos se muevan, ¿no? Pero ahí tendríamos que precisar diciendo cómo es que se mide esa fuerza, de qué manera la medimos, ¿correcto? Para que recién ahí podamos relacionarla matemática o numéricamente con otras cantidades físicas. Entonces, usualmente la gran mayoría de libros se saltan eso, ¿no? Se saltan eso, pasamos del concepto de fuerza allá el valor, allá la cuantificación, ¿no? Muy bien. Entonces, aparentemente tenemos un problema. Nosotros vamos a ver luego de comentar brevemente las leyes de Newton como se conocen actualmente, repito, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo se conocen actualmente. Newton escribió un libro sobre esto, no escribió 3 renglones, hay una discusión tremenda, ¿no? Del estudio de los fenómenos, ¿no? De tratar de generalizar los fenómenos para poder generalizar y constituir las leyes de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton es la llamada de acción y reacción, ¿no? Es la que te dice, si tú tienes dos partículas que están cerca una de la otra, si sobre una de ellas hay una fuerza, automáticamente o necesariamente sobre la otra va a existir una fuerza que es igual y opuesta. Bueno, entonces, por ejemplo, se tienen dos partículas, si sobre esa partícula aparece una fuerza, sobre la otra va a aparecer una fuerza igual y opuesta, ¿no? Diciendo ya, como hemos escrito acá, que la fuerza es un vector, aunque todavía nosotros no hayamos definido qué cosa es la fuerza, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo unos comentarios nada más para que tratemos de indagar en qué cosas deberían estar más claras en este planteamiento usual o común de las leyes de Newton, ¿no? Bien, lo que no te dicen usualmente en la tercera ley de Newton es que esas fuerzas deben ser colineales, es decir, nunca va a suceder esto de acá. Ahí los vectores son iguales y opuestos, pero en este caso nunca va a suceder, ¿no? Es decir, el planteamiento de la tercera ley de Newton está incompleto, ¿no? Porque la ley de acción y reacción debería decir, o debería añadirse, ¿no? En todo caso, diciendo que las fuerzas son iguales y opuestas, pero son también colineales, ¿no? O a veces también se dice que están en la misma línea de acción, ¿correcto? Muy bien. Según pude investigar un poco, lo que Newton trataba de decir en su primera ley era más bien un planteamiento, ¿no?,
sobre la existencia de ciertos sistemas de referencia. Es decir, que Newton planteaba que existían ciertos sistemas de referencia en el universo en los cuales las partículas, ¿no? Al estar, digamos, alejadas de otras partículas, solas, por así decirlo, donde uno pueda decir que no hay ninguna fuerza, ¿no? Porque están solitas, esas partículas tengan un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es decir, su velocidad sea constante. Entonces, no es claramente lo que usualmente a uno le explican cuando te hablan de la primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton a veces muy ya simplonamente te dice, oye, si la fuerza es cero, tiene movimiento con velocidad constante, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, porque para hablar de eso necesariamente tenemos que referirnos a lo que se conoce como sistema de referencia inercial, es decir, no en cualquier sistema de referencia se va a cumplir eso. Como nosotros sabemos, la trayectoria que describe una partícula depende del sistema de referencia que nosotros utilicemos. Es decir, si utilizamos nosotros cierto sistema de referencia, vamos a ver que la partícula se mueve de cierta manera, pero si utilizamos otro sistema de referencia, veremos que la partícula se mueve de otra manera. Entonces, acá en ninguna parte te dicen qué sistema de referencia debes tú utilizar, ¿no? Simplemente te dicen, si la fuerza es cero, y luego te dicen, tú utilizas un sistema de referencia inercial, y en verdad usualmente no te hablan mucho de eso, ¿no? No te dicen qué cosa es, qué es un sistema de referencia inercial. Muy bien, luego de haber hecho esos comentarios, es que ya pasamos a la formulación detallada y profunda que vamos a estudiar nosotros, que lo vamos a estudiar con el nombre de leyes de la mecánica. Esta formulación se basa en el planteamiento de Piero Giorgio Bordoni, ¿sí? Y las leyes de Newton, o las leyes de la mecánica, ¿no? Porque en verdad son probablemente un poquito más profundas o detalladas que el planteamiento usual que tenemos de las leyes de Newton, ¿no? Bien, se plantean tres leyes. Vamos entonces a empezar nuestro estudio de las leyes de la mecánica según el planteamiento de Bordoni. Antes de plantear la primera ley de la mecánica, debemos decir lo siguiente. Usualmente uno ve que una partícula se comporta quizá de alguna manera extraña o interesante cuando está al lado de otras partículas, cuando está relativamente cerca, ¿no? Sin embargo, si uno de alguna manera aísla o aleja de otras partículas cierta partícula, va a ver que tiene un comportamiento que podríamos decirlo un poco sencillo o quizá no tan interesante, ¿no? Las cosas interesantes pasan, por decirlo así, cuando varias partículas están cerca unas de otras, ¿no? Entonces, para poder simplificar nuestro análisis, es que lo primero que vamos a hacer es analizar partículas que se llaman partículas aisladas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿O qué cosa es una partícula aislada? Una partícula aislada es aquella partícula en la cual nosotros imaginamos, ¿no? O si queremos podemos hacer el experimento también, quizás sea un poco difícil, pero podemos eventualmente hacerlo. Imaginamos que está muy lejos de otras partículas, ¿no? Si ustedes quieren pueden imaginar una piedrita volando por el espacio exterior, lejos de planetas, del Sol, de asteroides, como ustedes quieran, ¿no? Simplemente diremos que es una partícula que está muy lejos de otras partículas, ¿no? No podemos decir que está solita en el universo porque eso ya nos alejaríamos demasiado de lo real, pero sí podemos fácilmente imaginar que hay partículas que están muy lejos de otras partículas. Bien, a esas partículas les llamamos partículas aisladas.
La primera ley trata de las partículas aisladas. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Imaginen que por acá tengo una partícula aislada, ¿no? Que le voy a llamar P1, partícula 1. ¿Sí? Y está aislada, repito, porque está lejos de cualquier otra partícula. Es decir, ¿pueden haber más partículas en el universo? Claro que sí, pero están bastante lejos, ¿no? Esta de acá está solita, abandonada, lejos de otras partículas, de otros cuerpos, de lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que hacemos ahora es, de alguna manera, escoger un sistema de referencia, ¿no? De la forma que ustedes prefieran. Cogen algún cuerpo rígido si quieren, tal como hemos visto anteriormente, establecen en ese cuerpo rígido un espacio y luego en ese espacio un sistema de referencia y vamos a dibujar por acá nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Bien, desde ese sistema de referencia en particular vamos a observar el movimiento de esa partícula aislada, ¿no? En general, no tenemos por qué observar ningún movimiento particular o sencillo. En general, lo que observaremos es un movimiento, no sé, sin ninguna particularidad. Y de lo que nos daremos cuenta es de algo que ya concluimos antes, ¿no? Y es que si nosotros escogiéramos un sistema de referencia diferente, por ejemplo el de acá, veríamos que esa misma partícula se mueve de manera diferente. Entonces, yo desde ese sistema podría decir, oye, la partícula se mueve así, ¿no? Pero desde el otro sistema diría, la partícula no, se está moviendo más bien así, ¿no? Porque seguramente este sistema se mueve respecto de este sistema. Entonces, algo que ya sabemos nosotros, que ya lo hemos visto antes, el movimiento de una partícula, la trayectoria que sigue una partícula, depende del sistema de referencia que utilicemos, ¿no? De hecho, podríamos encontrar algún sistema de referencia en el cual observemos que la partícula no se mueve, ¿no? De hecho, por ejemplo, un sistema de referencia cuyo origen es la partícula, ¿no? Si definimos un sistema de referencia de tal manera que el origen del sistema sea la partícula misma, pues en ese sistema la partícula no se mueve, está siempre ubicada en el origen, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay infinitas posibilidades para escoger el sistema de referencia. En cada una de ellas observaremos trayectorias diferentes. Bueno, quizá en algún caso serán parecidas o iguales, pero en general diferentes sistemas de referencia nos permitirá observar una diferente trayectoria, ¿correcto? Para esa partícula, unas diferentes velocidades, unas diferentes aceleraciones. En general, simplemente diré un movimiento diferente. Bien, ahora imaginemos una segunda partícula aislada. La voy a dibujar por esta parte de la pizarra. No la dibujo acá cerquita para que se entienda que esta partícula, que le llamo P2, está aislada. Significa que está lejos de esta y lejos de cualquier otra, ¿sí? Y utilizando, por ejemplo, este sistema de referencia de acá, yo veré que esa partícula P2 se mueve de cierta manera, ¿correcto? Utilizando este sistema de acá, veré que esa partícula se mueve de otra manera diferente. Utilizando un tercer sistema de referencia que de repente está por acá, observaré que esa partícula se mueve de otra forma completamente diferente. ¿De acuerdo? Bien. Podemos seguir nosotros imaginando partículas aisladas. Por ahora solamente trabajamos con partículas aisladas. Y lo que los experimentos, una muy larga serie de experimentos, no son 2, no son 3, probablemente sean miles, ¿sí? Toda esa data de experimentos hechos por quizás siglos nos permiten decir que el universo se comporta de tal manera que existen, es la primera ley trata de la existencia, que existen sistemas de referencia, ¿correcto?, en los cuales todas, no solamente algunas,
sino todas las partículas aisladas tienen velocidad constante. Miren lo que estamos diciendo, desde ese sistema de referencia, esta partícula se va a mover de cierta forma donde la velocidad no es constante. Desde este sistema tampoco, ¿no? Esta partícula tampoco, esta partícula por acá, partícula 3, tampoco. La gran vastedad de experimentos que se han hecho nos permiten concluir de que existen, porque podrían no existir. Es decir, el universo podría ser tal de que esos sistemas de referencia no existiesen, pero sin embargo el universo es tal que existen sistemas de referencia en los cuales todas las partículas tienen movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante. Claramente es un problema muy interesante tratar de encontrar esos sistemas de referencia. Es un problema sumamente interesante en el cual no nos vamos a enfocar. Simplemente vamos a decir que esos sistemas pueden ser encontrados porque existen. Porque miren, podría suceder que no haya forma, que no existe, ¿correcto? No existe sistema de referencia que yo pueda tomar de tal manera que todas las partículas aisladas que yo pueda imaginar o analizar en el universo tengan movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, podría no existir. No es que es una deducción matemática de que va a existir, solo tengo que encontrarlo. No es así. Es un principio. ¿Correcto? Es un principio del universo. La existencia de esos sistemas de referencia es un principio del universo. Esos sistemas de referencia son llamados sistemas de referencia inerciales. Entonces, segundo concepto, segunda definición, ¿no? Porque ya podemos contarla como una definición. Sistema de referencia inercial. Si a mí me preguntan qué es un sistema de referencia inercial, yo diré, es aquel sistema de referencia en el cual, o desde el cual, yo observaré que todas las partículas aisladas, cualquier partícula aislada tiene movimiento rectilíneo uniforme. O dicho de otro modo, su velocidad, su vector velocidad, es constante en el tiempo, ¿no? Constante en el tiempo. Muy bien, ¿cuáles son, profe, podría darnos un ejemplo de un sistema de referencia inercial? Lo que conocemos más bien en el universo son aproximaciones, ¿no? Hay sistemas que se aproximan a los sistemas de referencia inercial, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros conocidos es aquel llamado sistema de las estrellas fijas, ¿no? Que ahora no vamos a analizar, pero comentar simplemente que hace mucho tiempo se observaban las estrellas y a través de la ubicación, de la posición de las estrellas, se podía definir un sistema de referencia, ¿no? Y se verificaba que desde ese sistema de referencia, en este caso no partículas, sino más bien astros, como planetas, pues cumplían con lo que estamos describiendo, ¿no? Que tenían, si es que estaban aislados, tenían movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ya, entonces son aproximaciones. No sé si de repente habrá alguna técnica muy elaborada para poder definir un sistema de referencia inercial. Por ahora no nos interesa, por ahora lo que nos interesa es que sí existen, ¿no? Saber que sí existen. Y repito, sabemos que existen por la abrumadora y extensa cantidad de experimentos, de observaciones que se han hecho durante cientos de años. ¿Correcto? Entonces, esa es nuestra primera ley. Nuestra primera ley de las 3 leyes de la mecánica. Repito, la primera ley nos dice: existen sistemas de referencia en los cuales todas las partículas aisladas tienen movimiento rectilíneo uniforme. O, dicho de otra manera, su velocidad
es constante. Debe ser claro lo siguiente, nosotros ya vimos eso anteriormente, pero lo vamos a comentar. Debe ser claro que es equivalente a decir que la velocidad es constante a que tiene movimiento rectilíneo uniforme. Les dejo como tarea que ustedes hagan esa pequeña demostración. Entonces, cuando se dice que una partícula tiene movimiento rectilíneo uniforme, esto es equivalente a decir que su velocidad, para ser más precisos, que la función v de t es constante. Es decir, conforme pasa el tiempo, ese vector es el mismo, y esto es equivalente a decir que la aceleración es igual a cero. Esas tres cosas son equivalentes, ¿no? En algunos momentos yo estoy diciendo, trabajando con estas dos, en el libro texto más mencionan esta de acá, pero claramente son equivalentes, ¿no? Si esto se cumple, derivo esto y me sale que la aceleración es cero, ¿no? A partir de acá, si yo integro, pues me va a dar que integral de la aceleración en el tiempo, que la velocidad es constante. Así que son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Muy bien, entonces hagamos un dibujo por acá. Imaginemos que este de acá es un sistema de referencia inercial, que no solamente hay uno, existen infinitos sistemas de referencia inercial, ¿no? A este de acá le vamos a llamar sistema de referencia inercial número 1. Entonces, desde este sistema de referencia, yo veo que el movimiento de P2 es con aceleración 0, el movimiento de P3 es con aceleración 0, el movimiento de P1 es con aceleración 0, y no solamente para esas tres, sino para cualquier partícula que yo pueda observar o imaginar, para todas las partículas. Yo observaré que tienen movimiento rectilíneo uniforme. Bien, podemos demostrar fácilmente nosotros que si tenemos un sistema de referencia que se traslada o que tiene movimiento rectilíneo, ¿no?, respecto de este sistema de acá, es decir, que el origen de un segundo sistema, si tenemos un segundo sistema y el origen tiene movimiento rectilíneo y además la orientación de ese sistema no cambia, ¿correcto? Lo que acá se llama movimiento traslatorio rectilíneo uniforme, acá en el texto le ponen ese término. Vamos a demostrar muy rápidamente que ese nuevo sistema o ese segundo sistema también es un sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces decimos, de alguna manera podemos imaginar que ya identificamos un sistema de referencia inercial, ¿correcto? Y ahora decimos lo siguiente, imaginemos un sistema de referencia ¿sí? Los ejes no tienen por qué ser paralelos a los de acá. Que tenga un origen, le vamos a poner O', vamos a poner que el origen de este sistema es O. Y vamos a decir que la velocidad, este vector de acá, va a ser la velocidad de O' respecto de este sistema de referencia inercial 1. Constante. Es decir, miren, lo que estamos haciendo es esto. Imaginen que ya identificamos un sistema de referencia inercial al cual le ponemos este nombre de acá, y ahora a partir de este queremos construir un segundo sistema de referencia inercial, ¿no? Lo que vamos a verificar ahora es que con las condiciones que vamos a dar podemos construir un segundo sistema de referencia inercial, y las condiciones son simplemente dos: que el origen de ese segundo sistema tenga velocidad constante, y claramente velocidad vista desde este primer sistema de referencia inercial, y lo otro es que la velocidad angular sea igual a cero. Es decir, que las orientaciones de los ejes de este segundo sistema
no cambien cuando son vistas desde este primer sistema, ¿no? Ese es el movimiento que le llamamos traslatorio, ¿no? Eso sí lo definimos, movimiento traslatorio. Entonces, solo que ahora estamos diciendo, aparte de ser traslatorio, ¿cuándo era el movimiento traslatorio? Cuando la velocidad angular era cero. Pero aparte de ser traslatorio, el origen de este sistema de referencia se mueve de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, por eso es que acá en el texto le han puesto ese nombre, movimiento traslatorio rectilíneo uniforme. Entonces, se está mezclando, ¿no? Miren, les repito, ¿cuándo el movimiento era traslatorio? Cuando la velocidad angular valía cero. Entonces, si en un intervalo de tiempo la velocidad angular vale cero, significa que los versores de ese sistema no están cambiando en orientación cuando son vistos desde este sistema, ¿no? Ya. Más esa condición, más la condición de que el origen de ese sistema se mueve con velocidad constante. ¿Cuál velocidad? Velocidad vista desde ese sistema, porque recuerden que la velocidad de un punto, de una partícula, depende de dónde lo observemos, ¿no? Ambos, velocidad angular y velocidad del origen de este segundo sistema, son vistas desde este primer sistema de referencia. ¿Correcto? Entonces, en este caso, cuando se cumple esto, decimos que este segundo sistema de referencia en rojo se mueve de movimiento traslatorio rectilíneo uniforme respecto de SRI1, sistema de referencia inercial 1. ¿Sí? Lo que vamos a probar ahora es que este segundo sistema, bajo estas condiciones, también es un sistema de referencia inercial. ¿Cómo es que podemos demostrar si un sistema de referencia es inercial o no es inercial? Por definición, ¿no? ¿Cuál era la definición de sistema de referencia inercial? Era aquel sistema que cumple con que si desde ese sistema observamos el movimiento de cualquier partícula aislada, observaremos que su movimiento es con aceleración igual a cero o velocidad constante. Esa es la definición, ¿correcto? Entonces, ¿cómo demostramos que ese sistema de referencia en rojo es un sistema de referencia inercial? Verificando que para toda partícula aislada se cumple que la velocidad de esa partícula aislada vista desde ese sistema es constante. ¿De acuerdo? Bien, podemos decir lo siguiente, utilizando las ecuaciones de movimiento relativo, podríamos escribir lo siguiente. A ver, ¿qué decía la ecuación de movimiento relativo? Decía, la velocidad, vamos a ponerle así, vamos a llamarle sistema 2, SRI1 o simplemente S1. Lo que vamos a demostrar es que el sistema de referencia, vamos a ponerlo así mejor, utilizando la nomenclatura que estuvimos utilizando antes. Vamos a ponerle Z1 y sistema Z2. El sistema Z1 es un sistema de referencia inercial. Lo que vamos a probar ahora es que Z2 también lo es, siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Bien, las ecuaciones de movimiento relativo nos decían lo siguiente. La velocidad absoluta era igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, ¿cierto? Ya. Algo similar para las aceleraciones, entonces escribamos la velocidad, vamos a imaginar una partícula cualquiera, es decir, sabemos que cumple para cualquier partícula, ¿no? P1, P2, P3, vamos a ponerle acá P, partícula P simplemente. Entonces decimos, la velocidad de la partícula P vista desde el sistema Z1, vamos a escribir así, es igual a la velocidad de la partícula P vista desde el sistema Z2. Esto sería la velocidad relativa, ¿no? Velocidad absoluta. Bueno, nosotros la habíamos planteado así, a ver, para recordar, velocidad
absoluta es igual a velocidad relativa más velocidad de arrastre, ¿no? Ya. Esta ecuación la estoy planteando utilizando los sistemas como si fuese el absoluto respecto de Z1 y el relativo respecto de Z2, ¿de acuerdo? Y sería más la velocidad de arrastre. ¿A qué es igual la velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre es la velocidad de el punto del espacio móvil, ¿no? En este caso sería el punto que pertenece a Z2 que coincide con P. Lo vamos a dibujar acá. Le vamos a llamar P, ¿correcto? Si me preguntan qué cosa es P, yo diré P es un punto que pertenece al espacio Z2 o al sistema de referencia Z2, ¿no? Que coincide con la ubicación de la partícula. P mayúscula para el punto, P minúscula para la partícula, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, a ver, para no confundirnos, recuerden que esta es la ecuación que usualmente hemos estado utilizando. Velocidad absoluta igual velocidad relativa más velocidad de arrastre. La velocidad absoluta se define respecto del sistema fijo. En este caso, como sistema fijo, entre comillas, no es fijo, ya sabemos eso, es el Z1, y lo que haría de móvil sería el Z2, ¿no? Ya. La velocidad de arrastre era la velocidad absoluta de la partícula del espacio móvil que coincidía en ubicación, o del punto del espacio móvil que coincidía en ubicación con la partícula, ¿de acuerdo? Que es justamente, o en nuestro caso es el punto P. Entonces, P pertenece al espacio móvil. Bien, continuando por acá diríamos la velocidad de arrastre va a ser la velocidad del punto P, con cuidado, este es P minúscula, P mayúscula, absoluta, ¿no? O vista simplemente, o decimos simplemente vista desde Z1. ¿Correcto? A ver, por favor, no confundirse. P minúscula, P mayúscula. Muy bien, la velocidad de la partícula P, vista desde Z1, es constante, porque justamente Z1 es un sistema de referencia inercial. Entonces la velocidad de cualquier partícula es constante, ¿no? Nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ponerle acá, podríamos ponerle así, ya que es constante, podemos escribir nosotros lo siguiente. Velocidad de la partícula vista desde el sistema de referencia inercial 1 es igual a ese vector. Es un vector constante, ¿no? Ya el profe Alfa nos va a confundir con aceleración angularia. A ver, le voy a poner A simplemente. El vector A, ¿de acuerdo? Que es un vector constante. Ya está. Entonces decimos, esto es el vector A. Profe, nos vamos a confundir con aceleración. Mejor. Constante 1. Así le vamos a poner. Es un vector constante, es el mismo vector siempre. Entonces acá le ponemos constante 1, ¿no? Bien. La velocidad de la partícula P vista desde Z2, esa la dejamos tal cual, más, y ahora nos enfocamos en la velocidad de arrastre, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la velocidad de arrastre? Recuerden que es la velocidad del punto P que pertenece al espacio móvil vista
que pertenece a Z2, pero vista desde Z1, ¿no? O lo que sería, como lo vimos anteriormente, velocidad del punto que pertenece al espacio móvil vista desde el espacio fijo, ¿no? O que pertenece a Z2 visto desde Z1. Ya, ¿cómo podemos hallar esa velocidad? Simplemente utilizando esta relación, ¿no? Velocidad de P es igual a velocidad de Q más velocidad angular por QP. Apliquemos esa ecuación a los puntos O' y P para obtener lo siguiente. Velocidad absoluta de P, justamente este término que está acá, o velocidad de P respecto de Z1, ¿sí? P del punto P es igual a velocidad de O' también respecto de Z1. Estas son las que antes llamábamos velocidades VP y VQ, velocidades absolutas, ¿no? De dos puntos del espacio móvil. Sería más, acá sería la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular? Sería la velocidad angular del móvil respecto del fijo. Así le llamábamos antes. Acá simplemente de Z2 respecto de Z1, ¿no? 2, 1. Por el vector O'P. Ya, claramente este omega 2,1 es este omega, ¿no? Porque habíamos dicho que este omega es la velocidad angular de Z2 vista desde Z1. Entonces esto es 0. Y la velocidad de O' vista de Z1 es justamente esa constante, ¿no? Y le vamos a llamar constante 2. Por tanto, la velocidad de arrastre es constante 2. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Constante 2. Conclusión. Simplemente tenemos que despejar esto de acá. Y escribimos. Velocidad de la partícula vista desde Z2 es igual a constante 2 menos constante 1, lo que podemos llamar simplemente constante 3. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Hemos partido de decir que para cualquier partícula, ¿correcto? Para cualquier partícula, P, sea P2, sea P1, sea P3, para cualquier partícula, su velocidad vista desde el sistema de referencia Z1 es constante porque ese sistema es un sistema de referencia inercial, ¿no? Ya, es constante, por eso escribimos, pasamos de acá para acá, listo. Lo que estamos concluyendo ahora es que el sistema Z2, bajo estas condiciones de que su velocidad angular es constante, es 0, perdón, y que la velocidad del origen es constante, vistas ambas desde Z1, bajo esa condición, lo que estamos viendo es que la velocidad, lo que podría llamarse una velocidad relativa, ¿no? O simplemente en este caso velocidad de la partícula vista desde Z2, es también una constante. Y esto lo hemos demostrado para la partícula P. Obviamente pues lo mismo va a suceder para P2, para P3 y para P1 y para las infinitas o muchísimas partículas que podamos imaginar u observar, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos por tanto que este sistema de referencia Z2, o desde este sistema Z2, las velocidades de todas las partículas también se visualizan como constantes. Claramente, esta constante CT3, constante 3 es diferente de esta constante, ¿no? Pero son constantes, son vectores constantes, es decir, esta función, como función del tiempo, es constante, ¿no? Por tanto, decimos que ese sistema Z2 es también un sistema de referencia inercial.
¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que si nosotros de alguna manera encontramos algún sistema de referencia inercial, podemos a partir de ahí construir cualquier cantidad de sistemas de referencia inerciales, ¿no? Por ejemplo, acá ya construimos otro. Bien, en el libro texto hay una deducción para llegar a lo mismo, pero utilizando las aceleraciones, que la vamos a hacer también. En este caso diríamos, la aceleración de la partícula P vista desde Z1, esto de acá es 0, ¿no? Porque la velocidad es constante, la aceleración es 0, justamente lo que comentamos por acá, porque este sistema Z1 es un sistema de referencia inercial. Ya, sabemos que esto de acá es cierto. Lo que queremos deducir es que la aceleración de la partícula vista desde Z2 también sea igual a 0. Si nosotros podemos deducir eso, podremos decir que Z2 también es un sistema de referencia inercial, ¿verdad? Claro, porque sabemos que esto implica con esto, así que podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Entonces nuestro objetivo es demostrar esto a partir de esto, ¿no? Porque ya este de acá es inercial. Si probamos que esto es cierto para una partícula cualquiera P, será cierto, significará por tanto que este sistema es efectivamente, el sistema Z2 es efectivamente inercial. Ya. ¿Cómo probamos eso? Utilizando la relación análoga pero para aceleraciones. Diríamos lo siguiente, la aceleración de la partícula P vista desde Z1 es igual a, esta sería como la aceleración absoluta, ¿no? Y este término sería como la aceleración, es decir, estoy utilizando esta ecuación de acá, que me dice aceleración absoluta es igual a aceleración relativa más aceleración de arrastre más aceleración de Coriolis. Voy a aplicar esta ecuación a los sistemas como si fuera el móvil Z2 y el fijo Z1. ¿Correcto? Entonces sería aceleración de la partícula vista desde Z1 igual a aceleración de la partícula vista desde Z2 más la aceleración de arrastre. ¿Qué sería la aceleración de arrastre? Sería justamente la aceleración del punto P, ¿no? La aceleración del punto P vista desde Z1. Sería más la aceleración del punto P vista desde Z1, ¿no? Porque la aceleración de arrastre era la aceleración absoluta del punto que pertenece al espacio móvil, que coincide con la partícula, ¿no? Aceleración P minúscula, acá es P mayúscula, aceleración del punto P vista desde Z1, esa sería la aceleración de arrastre, más dos veces la velocidad angular, sería claramente la velocidad angular de Z2 vista desde Z1, o respecto de Z1, por la velocidad relativa, ¿no? ¿Qué sería esa velocidad relativa? Va a ser la velocidad de la partícula P vista desde Z2. ¿De acuerdo? Bien. Esto de acá es 0, ¿no? Vector nulo. Lo que queremos hallar es justamente esto, ¿no? Lo dejamos ahí. Sería aceleración de la partícula vista desde Z2 más, ¿cuál es la aceleración de P, del punto P, vista desde Z1? Ya, para eso tenemos que utilizar nosotros la siguiente ecuación, que nos dice lo siguiente: aceleración de un punto P es igual a aceleración de un punto Q más aceleración angular por QP más velocidad angular por
velocidad angular por QP. ¿Sí? Ya, apliquemos esta ecuación a los puntos P y O'. Sería, por tanto, aceleración del punto P absoluta, ¿no? Lo que acá sería absoluta, pero acá es respecto de Z1. Respecto de Z1 es igual a la aceleración de O' también respecto de Z1 más la aceleración angular de Z2 respecto de Z1, ¿no? Es la derivada de la velocidad angular. Claramente, quizá ahí me faltó precisar, pero o me parece que sí lo dije, durante cierto intervalo de tiempo, ¿no? Porque estamos analizando un intervalo de tiempo, la velocidad angular es cero, ¿correcto? Entonces, o sea, no es en un instante, estamos analizando un intervalo de tiempo. Entonces, en ese intervalo de tiempo, después, podríamos decir para todo t, ¿no? Si quisiéramos, pero para no irnos hasta el infinito, decimos en cierto intervalo de tiempo, que en cierto intervalo de tiempo se cumple esto de acá. Y por tanto, en ese intervalo de tiempo, este sistema Z2 es un sistema de referencia inercial, porque puede ser que luego de medio año, pues ya no se cumpla esto, ¿no? Y dejará de ser un sistema de referencia inercial. Y ahí estoy divagando, pero lo importante es que es durante cierto periodo de tiempo, ¿correcto? Durante cierto periodo de tiempo. Entonces, esto se cumple durante cierto periodo de tiempo. Si yo derivo esto, pues me sale que la aceleración angular es cero. Por tanto, simplemente esto se va, la velocidad angular era cero, esto también se va, y nos queda simplemente esto, ¿no? Acá es igual, o vamos a ponerlo por abajo, aceleración del punto P vista desde Z1 es igual a la aceleración de O' vista desde Z1. Te había dicho de que hemos definido este sistema de tal manera que su velocidad es constante, ¿no? Por tanto, la aceleración será cero. Entonces, esto de acá, este término es justamente cero. Bien, este término es el que está por acá, ¿no? El que era la aceleración de arrastre, la aceleración de P vista desde Z1, no de la partícula P, sino del punto P. Esto de acá es cero, y acá tendríamos que omega 2,1 pues es justamente este omega, ¿no? Acá también este omega era el omega que estaba acá, ¿no? El mismo omega 2,1. Por tanto, esto también es cero y sería más cero, ¿no? Conclusión, la aceleración de la partícula P vista desde Z2 es cero. Y como la partícula P es una partícula cualquiera, pues esto se cumple. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que esto es para cualquier partícula, ¿no? Para cualquier partícula podemos deducir esto. Y de nuevo concluimos que si para cualquier partícula se cumple que la aceleración vista desde el sistema Z2 es cero, o si quieren es constantemente nula, que en cierto intervalo de tiempo es cero, ¿no? Por tanto, eso implica de que el sistema Z2 es también un sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos caminos, utilizando velocidades, utilizando aceleraciones, como lo hacen acá en el libro texto, concluimos de que podemos, ya identificado un primer sistema de referencia inercial, podemos fácilmente construir más y más sistemas de referencia inercial, ¿sí? Resumiendo esta parte, por definición, un sistema de referencia inercial es aquel sistema en el cual se observa que todas las partículas aisladas tienen aceleración constantemente nula. Lo que significa constantemente nulo significa que durante un intervalo de tiempo es constante y es nulo, o es constante y es igual a cero, ¿no? Que las aceleraciones son constantes e iguales a cero, simplemente iguales a cero, ¿no? Porque cero es una constante.
Muy bien. Entonces, la primera ley de la mecánica nos habla de la existencia, nos dice existen esos sistemas. ¿Cómo encontrar esos sistemas? Puede ser una tarea complicada. Por ahora no debemos preocuparnos en eso. Lo único en lo que debemos preocuparnos es en su existencia, ¿no? Y como les comenté, hay una abrumadora cantidad de observaciones y experimentos que nos permiten decir que efectivamente existen sistemas de referencia con esa característica. ¿Cuál característica, profesor? Que si desde ese sistema de referencia observo cualquier partícula aislada, observaré que esas partículas aisladas tienen movimiento rectilíneo uniforme, o lo que es lo mismo, tienen velocidad constante, o lo que es lo mismo, tienen aceleración nula o aceleración constantemente nula.